que me interesó mucho el tema este, ¿no? Y llegué a la conclusión, no yo, sino que seguramente que Dios, seguro que Él me dio un poco de entendimiento con relación a San Juan capítulo, no, Mateo 17, con respecto al espíritu y poder de Elías, ¿no es cierto? Yo creo que se está refiriendo al carácter y también al ministerio. Pero el carácter de Elías nos habla, ¿viste? Que muchas veces uno dice, tiene el mismo espíritu que la madre, tiene un espíritu emprendedor. Es igual a la madre, es parecida a la madre. Y ese espíritu, ¿no es cierto? Un espíritu donde Elías le confrontaba al pueblo de Israel con su pecado. Entonces, no es que le consolaba ni nada al pueblo, ¿viste? Porque los falsos profetas siempre trataban de decirle todo lo bueno que Dios iba a hacer con ellos y era todo mentira, porque Dios no soporta el pecado. Si bien Él ama al pecador, por eso lo quiere salvar, por eso envió a su Hijo Jesucristo para cargar con el pecado y para perdonar los pecados a través de su muerte expiatoria. Pero eh, lo que Dios, mejor dicho, lo que Elías y Juan eran parecidos, era en eso, en la confrontación del pecado. Creo que eso ya habíamos hablado. Pero entonces me puse a buscar Elías, yo tengo acá artículos sobre Elías y Juan el Bautista, pero me fui al tema del profeta, que Dios había llamado. Dios siempre llama y usa a las personas para que dé su mensaje, ¿no? Dice 8 características, yo creo que vos lo vas a encontrar esto, el profeta en el Antiguo Testamento, está en la Biblia de Estudio Pentecostal, en la página 916-917. Bueno, los profetas entraban en la esfera de lo milagroso cuando eran llenos del Espíritu de Dios. Por medio de los profetas se manifestaban la vida y el poder de Dios de manera sobrenatural en un mundo de otra manera cerrado a ese poder. Un estilo de vida característico. Por lo general, los profetas abandonaban las actividades comunes de la vida para vivir exclusivamente para Dios. Protestaban intensamente contra la idolatría, la inmoralidad y toda forma de pecado entre el pueblo de Dios, así como también contra la corrupción en la vida de reyes y sacerdotes. Ellos procuraban cambios santos y justos en Israel. Los profetas, siempre en pro del reino de Dios y su justicia, defendieron la voluntad de Dios sin pensar en el riesgo personal, sin pensar. Las 8 características del profeta del Antiguo Testamento, pero yo voy a leer algunos nada más. Como estaba cerca de Dios, el profeta simpatizaba con Dios y con lo que Dios estaba sufriendo por causa de los pecados de su pueblo. Como él entendía el propósito de la voluntad y los deseos de Dios mejor que ningún otro, él experimentaba las mismas reacciones emocionales que experimentaba Dios. En otras palabras, el profeta no solo oía la voz de Dios, sino que también sentía lo mismo que él en el corazón. Después, dice, el profeta tenía, en el punto 5, tenía una profunda sensibilidad ante el pecado y la maldad. Era impaciente con la crueldad, el delito, la inmoralidad y la injusticia. Lo que pudiera parecer a la gente común y corriente como una ligera desviación de la ley de Dios, el profeta lo consideraba un desastre. Él era poco tolerante con la transigencia, la complacencia, los pretextos y las excusas. Él conocía mejor que nadie el amor que Dios le tiene a la justicia y su odio a la iniquidad. Hebreos 1:9. El profeta desafiaba constantemente la santidad superficial del pueblo de Dios
y trataba desesperadamente de estimular la obediencia sincera a toda palabra que Dios había revelado en su ley. Se dedicaba plenamente a Dios, no le gustaban las medias tintas, aborrecía la entrega fría y exigía absoluta fidelidad a Dios. No aceptaba nada menos que la plenitud del reino de Dios y su justicia manifestada ante el pueblo de Dios. Después dice por último, a menudo el profeta era un hombre triste y solitario, con frecuencia perseguido por los falsos profetas que estaban profetizando paz, prosperidad y seguridad para el pueblo pecador de Dios. Para el pueblo de Dios, que era pecador. Al mismo tiempo, sin embargo, el verdadero profeta era tal hombre de Dios que el pueblo y sus dirigentes no podían pasar por alto su carácter ni su mensaje. Esto es con respecto al profeta, ¿no es cierto? Y los dos, dice, Jesús también dice, ¿no es cierto?, que no hubo nunca un profeta más grande que Juan el Bautista. Entonces, vamos a encontrar las características ¿cómo se llama?, de Elías. Vemos en Primera de Reyes, del capítulo 17 y 18, cuando comienza el ministerio de Elías. El compromiso leal de Elías con Dios nos impresiona y nos presenta un reto. Fue enviado para confrontar, no consolar, y habló las palabras de Dios a un rey que a menudo rechazó su mensaje, solo porque era Elías el que lo traía. El profeta escogió seguir adelante solo con su ministerio para Dios y pagó por esta decisión experimentando el aislamiento de otros que también eran fieles. El milagro real, si bien podemos desear hacer grandes milagros para Dios, en cambio debemos concentrarnos en tener una relación personal con Él. El milagro real de la vida de Elías fue su verdadera relación con Dios. Ese milagro sigue estando a nuestro alcance. Bueno, en definitiva, lo que acá nos habla sobre Elías, él confrontaba al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de su pecado. Después lo tenemos a Juan el Bautista. A ver. En Malaquías, bueno, también nos habla, ¿no es cierto?, sobre, dice en 4, 5 y 6 de Malaquías, dice, Elías fue uno de los más grandes profetas. Su historia aparece en Primera de Reyes 17, Segunda de Reyes 2. Con la muerte de Malaquías, la voz de los profetas de Dios permanecería en silencio durante 400 años. Luego vendría un profeta semejante a Elías para anunciar la llegada de Cristo. ¿Viste? Dice, luego vendría un profeta semejante a Elías para anunciar la llegada de Cristo. Mateo 17, del 10 al 13. Por eso es interesante que leas todo el contexto de Mateo 17, del 1 hasta el 13, creo que es. Ahí lo que dice, ¿no es cierto?, el 17 del 11, pero entonces tenés que leer todo el contexto, ¿no es cierto? Antes le vamos a decir, del 1 hasta el 13, para poder entender. Lucas 1:17. Ese profeta fue Juan el Bautista. Preparó los corazones del pueblo para Jesús al instar a la gente a que se arrepintiera de sus pecados. Esto traería unidad y paz, pero también juicio sobre los que no quisieran volverse de sus pecados. Ahora vamos a ver quién era Juan el Bautista.